Hola, amigos de Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Qué bueno que están con nosotros en la entrega del día de hoy. Suscríbase a nuestro canal, compártalo, dele me gusta, active la campanita, pero sobre todo haga sus comentarios porque en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino su opinión es importante. Miembros de la Marcha Verde en el día de hoy estuvieron apostados frente al Congreso Nacional pidiendo que se apruebe la ley de extinción de dominio público. Carlos Briceño fue quien estuvo al frente y fue el vocero de este grupo y pidió a los legisladores que aprueben y promulguen esto, o sea, y el Poder Ejecutivo lo promulgue cuanto antes. Hay que decir que en el discurso de rendición de cuentas del presidente de la República, planteó su aprobación o su disposición positiva para que esta ley sea aprobada, porque esto va a permitir, de ser así, que el país pueda rescatar miles de millones de pesos que fueron extraídos del erario público. Dice el representante de Marcha Verde que los senadores y diputados deben sancionar con su voto favorable esa pieza sin demora y advirtió que estarán en pie de lucha hasta tanto no sea aprobada a la misma. Dijo que con esa ley, si esa ley se promulga, las fortunas que no pueden identificar su origen legal estarían ligadas a ser recuperadas a favor del erario para que puedan ser reinvertidas en satisfacción de las necesidades básicas del pueblo dominicano. Hay que recordar que tanto el presidente de la Cámara de Diputados como el Senado de la República ha mantenido una actitud cerrada en torno a la aprobación o no de esta importante ley que se necesita con carácter de urgencia porque nuestras cárceles están llenas de funcionarios, de exfuncionarios públicos acusado de cometer delito, acto de corrupción contra el erario público, que con miles de millones de pesos. O sea que de aprobarse esa ley y permitirse que se aplique de manera retroactiva, pues el pueblo dominicano va a recuperar en una alta proporción todo el dinero que fue robado de sus arcas, pero además podríamos gozar de una estabilidad económica. Hay que decir que los empresarios se han expresado en contra de la aprobación de la ley porque dice que eso va a limitar la inversión extranjera, pero yo pienso que de la única forma que eso podría limitar o impedir la inversión extranjera, bueno, la verdad es que yo no le encuentro razón de ser a esas declaraciones de los empresarios. Y tengo un amigo que dice que se parecen bastante esas declaraciones a las declaraciones que suele hacer el senador por la provincia de Elías Piña, el señor Iván Lorenzo, que son bastante desacertadas desde el punto de vista de uno de mis seguidores. Pero además, este proyecto, lo más cerca que ha estado, señores, de una aprobación fue en el 2020, cuando fue el Senado de la República en dos lecturas consecutivas, la aprobó y la mandó al Congreso, a la Cámara de Diputados, en febrero del año 2020, y ahí perimió. O sea, lo que significa que no hay una verdadera voluntad política de parte de los legisladores porque este proyecto pueda avanzar. Y a pesar de las declaraciones y de las acciones que ha estado ejecutando el senador por la provincia de Santo Domingo, pues a pesar de eso, de que el señor Tavera ha estado haciendo diferentes acciones para que esta ley sea aprobada y tomada en cuenta de manera seria por parte de sus iguales, pese a todo eso, pues a nadie le interesa, parece ser como si tuvieran temor muchos de los legisladores
de que sean cuestionadas sus fortunas, porque muchos de ellos llegaron en chancleta y andan con millones y millones de pesos, pero nadie les saca cuenta, ni tienen quien les saque cuenta, ni hay una ley tampoco que le invite a que puedan explicar el origen de esas fortunas tan grandes que tienen muchos de nuestros políticos y de nuestros legisladores. Yo pienso que esta ley debe contemplar, por supuesto, la persecución de manera retroactiva, tal y como lo planteó Mancha Verde, porque esto va a facilitarle al pueblo dominicano que retornen al erario público ese dinero que fue extraído de manera irregular. Dice qué hora de que el Congreso, dicen los miembros de Marcha Verde, que es hora de que el Congreso cumpla, como prometió, promover el combate a la corrupción y la impunidad y que puedan recuperar los recursos robados del Estado Dominicano. Ya es tiempo suficiente para que el Poder Legislativo deje de transitar los caminos de corrupción que han sido ampliamente rechazados por el pueblo dominicano en las calles y en las urnas durante los pasados comicios. Y es verdad, todo el mundo sabe que aquí el Partido de la Liberación Dominicana tenía el control total del Congreso Nacional y el control del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la población les rechazó en los pasados procesos electorales, dándole la oportunidad a un grupo de personas para que puedan marcar la diferencia. Yo entiendo que el Poder Ejecutivo ha estado marcando la diferencia, no obstante a eso, se necesita mayor voluntad política, no solo del Poder Ejecutivo, sino de todos los sectores, para que podamos realmente liberarnos de esa corrupción y esa impunidad que por tantos años ha marcado la República Dominicana. Es hora de que nuestros funcionarios, de que la justicia, los miembros de la justicia sigan trabajando fuertemente, porque pese a que frente al Ministerio Público tenemos una Miriam Germán con un equipo que está marcando la diferencia. Sin embargo, a ella aún le faltan muchas personas para poder trabajar todos esos expedientes. Por eso vemos que a cada momento tienen que estar pidiendo prórroga para poder seguir trabajando esos expedientes que son tan amplios, tan complejos, y que ellos no pueden darse el lujo, después de hacer toda esta parafernalia, de ponerle los nombres a los distintos casos y que la gente esté tan a la expectativa de lo que pueda pasar o los resultados que puedan salir de esas investigaciones, que se caigan los expedientes. Es importantísimo que el gobierno siga impulsando, desde el Poder Ejecutivo se siga impulsando la necesidad de la aprobación de esa ley de erario público, pero también es muy importante que los legisladores del Partido Revolucionario Moderno asuman la postura de su presidente, porque el presidente Luis Abinader ha mostrado mucha disposición política por erradicar la corrupción y la impunidad. Incluso nuestro país ha estado avanzando, pero necesitamos avanzar más. Una ley de extinción de dominio público le va a permitir a la justicia poder recuperar todo ese dinero robado. Muchos legisladores andan por ahí con una cola larguísima, cubierto por su impunidad, pero con una ley de extinción de dominio público, obviamente que en el momento preciso, cada uno de esos dominicanos que han hecho uso de manera irregular del dinero del Estado Dominicano va a pagar las consecuencias. Ojalá que no dejen solo al presidente, que no dejen solo al senador de la provincia de Santo Domingo en esa lucha por conseguir que se apruebe la ley de extinción de dominio público. Suscríbete en YouTube a Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Un programa de noticias, comentarios, entrevistas y todos los temas de actualidad. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones.
Nuestro tiempo con Nuris Paulino. El pasado martes, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana tenía su reunión para definir su nuevo plan de acción luego del asueto de Semana Santa, su plan de acción para decir de qué manera van a poder escoger al candidato a la presidencia de ese partido, pero además una de las grandes decisiones que tomó ese comité político es que su presidente, el presidente de esa organización política, el licenciado Danilo Medina, va a salir a la calle a partir del 22 de mayo a juramentar en las distintas zonas del país, en el sur, en el este, en el oeste, en el norte, en toda la parte, en todo el país, va a salir a juramentar nuevos miembros para esa organización política. Y dicen dentro de Charlie Mariotti, que es el secretario general de ese partido, dice que hay jóvenes entre 18 y 35, unos 160,000 jóvenes entre 18 y 35 años que han mostrado su decisión por agruparse en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo digo que con esa decisión del comité político, que lo hace por petición de la gente, o sea, la gente que está pidiendo que Danilo salga a la calle para recuperar las tantas personas que se le ha llevado la FUPU a su organización política. Con esta decisión, el comité político del Partido de la Liberación Dominicana creo que podría estar haciendo una mala jugada, porque se trata de que ese partido en estos momentos es uno de los más cuestionados, y es cuestionado porque la mayoría de sus funcionarios están hoy en día detrás de las rejas, y no es porque le cayeron mal al Ministerio Público, sino precisamente acusado por actos de corrupción, por robo al erario público. Entonces, yo pienso que esa decisión del comité político de lanzar a su presidente en medio de una situación como esta no es la más oportuna. Y no es la más oportuna porque, tal y como lo dijo Ramón Alburquerque, esto podría traerle un rechazo de parte, un rechazo mayor de parte de la población, en el sentido de que la gente tiene muy fresco los sometimientos a la justicia de los exfuncionarios, y sobre todo de una parte importante de esos exfuncionarios son familiares muy cercanos y directos al expresidente Danilo Medina, quien es presidente del Partido de la Liberación Dominicana. En tal sentido, yo, siendo miembro del comité político de esa organización, sopesaría bastante el hecho de yo anunciar con bombos y platillos la salida del presidente a juramentar personas. Hay gente, mucha cara fresca dentro del Partido de la Liberación Dominicana, personas que no tienen esa tasa de rechazo ni tienen esa cola que le pise, como el señor Luis de León, que yo creo que ustedes deberían de aprovecharlo un poquito más, porque personas como esa, que no tiene ese nivel de rechazo y que es una persona decente, que no tiene ningún tipo de acusación y cae bien a los amigos y a los enemigos, a los adeptos del PLD y a los que no son del PLD y de otras fuerzas políticas. Entonces yo pienso que el comité político debe replantear esa decisión para evitar mayores rechazos, porque de lo contrario la FUPU se le va a quedar con todos sus militantes, porque en la medida que la gente rechace más y hable de manera negativa de esa organización política, en esa misma medida pues se fortalece su mayor oponente, que es la FUPU, porque es quien se está alimentando de la membresía de esa organización política, porque a pesar de que la FUPU diga que estoy juramentando del reformista, de los PRDistas, de los PRMistas, todos sabemos que la única fuente o la mayor fuente de ingreso de miembros de esa organización política viene
del Partido de la Liberación Dominicana. Por lo tanto, no puede seguir alimentando el PLD a su mayor oponente, que es la FUB. Si esa decisión permanece en esa organización política, le va a hacer más daño que bien, desde mi óptica, como una ciudadana que cree en la diversidad de los partidos y que cree que la oposición fortalece la democracia. Ojalá que el Partido de la Liberación pueda repensar eso, aunque me están mirando mal muchos de mis seguidores y me dicen que debo de dejar eso así, porque yo no debería de estar planteándole soluciones positivas al PLD ni mucho menos que favorezcan al expresidente Danilo Medina. Tras el auge de los feminicidios en nuestro país y la violencia, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, propuso o dijo que es momento propicio para que se impulse un proyecto de ley integral de violencia de género. Ella plantea que con esto se va a lograr, o con este proyecto se va a fortalecer más que lograr, dice ella, el marco legal dominicano para prevenir, atender, perseguir, sancionar y reparar la violencia de género. Y esto podría colocar al país como avanzado y que diferencia y lo va a diferenciar de otros, ¿verdad? Dice la vicepresidenta con relación a esta problemática que no solo afecta a la República Dominicana, sino que los países de nuestra región es una de las tantas debilidades que padece. La verdad es que en los últimos días la violencia de género y el feminicidio han ocupado parte importante de la prensa nacional y vemos la secuela ahí todavía, madre interna con su hijo, porque el violentador no solo maltrata o hace daño a la esposa, sino también que también los reproduce con los hijos. Hay que decir que el Ministerio de la Mujer ya tiene preparado un proyecto de ley integral de violencia de género. Incluso se lo presentó ya al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, quien lo tiene todavía en su despacho. Están a la espera de que el mismo sea sometido al Congreso Nacional para su aprobación. Pero la vicepresidenta plantea la sanción, plantea atender, perseguir. Realmente la ley 2497 sobre violencia intrafamiliar tiene dentro de su marco legal todo el aspecto que tiene que ver con la sanción, con la persecución, tiene que ver también con el aspecto de prevención. No obstante a eso, solo un marco legal no nos va a garantizar a nosotros como ciudadanos y ciudadanas el hecho de que se pueda prevenir y erradicar el problema de la violencia contra la mujer y el feminicidio. Ella planteó en uno de las argumentaciones la necesidad de la educación, y yo creo que donde radica fundamentalmente la fortaleza que podría favorecer el proyecto integral de ley de violencia de género, está en la educación tal y como lo plantea ella, porque si nosotros educamos a nuestros hijos libres de violencia y existe un programa de educación integral también en las escuelas y los colegios públicos contra la violencia, y la casa también te forma desde pequeño, no desde grande, porque yo no voy a poder modificar esa conducta del violador, del violentador, perdón. Es muy difícil. Sí puedo reeducar y tratar de ayudar, pero no voy a corregir en su totalidad. Ahora, el país tiene la oportunidad de crecer con jóvenes, con niños y niñas libres de violencia, siempre y cuando
practique una educación integral y que desde los hogares nos comprometamos a trabajar con nuestros hijos, porque la casa es un parámetro fundamental para la formación de los jóvenes y de las niñas y de los niños, para evitar lo que estén formados dentro del marco de la violencia. Hay que decir que una de las grandes debilidades de la ley 2497, que por eso es la necesidad de una reforma a esta ley, que sea además que sea integral, es por el hecho de que, a pesar de que contempla algunas que otras sanciones, aún así es débil en la aplicación. ¿Por qué digo que es débil? Porque las consecuencias, aquí pareciera como si todo el mundo puede hacer lo que le venga en gana y no hay ningún tipo de consecuencia. Entonces, ¿qué pasa con la gente que reincide en hacer lo mismo? Y por eso es que usted ve que la mujer criada de manera sumisa y subyugada a lo que dice su pareja,